Ven Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo pensar, lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, lo que debo callar, cómo debo actuar para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pues, hermanos, es una oración muy linda a propósito de este vicio que estamos meditando hoy, esta tentación que es a faltar al respeto. Y la virtud que nos ayuda con esta debilidad es el respeto. Y hacer esas meditaciones ayuda mucho como a nombrar las cosas, como a decir, ve, es que no es que yo sea así, no es que mi mamá sea así, no es que sea normal ser así, es que es una tentación, es una debilidad, es un vicio y eso genera unas heridas y también se relaciona por las heridas. Esa es la que causa la herida de la humillación y viene de la soberbia, como hablamos en algún momento. Y la cosa de este vicio es que, como dice la palabra de Dios, acarrea un castigo eterno. Aquí en la tierra no se alcanza la alegría, se puede caer en depresión por este vicio. Y, y en la eternidad acarrea unos castigos muy fuertes, porque es que es muy delicado uno hablar fuerte, tratar fuerte a los demás, pero también la invitación con todas estas meditaciones es a compadecernos también mucho de las personas que tienen esa debilidad, porque no lo hacen por gusto, es un vicio en ellos que muchas veces ni se dan cuenta y, y esto a nivel de familia y de comunidad puede llegar a dañar familias, a dañar comunidades. Eh, por eso nuestro deber como hermanos muchas veces es con mucho cariño y mucho amor eh, manifestar lo que se siente porque así nos vamos puliendo. Eh, yo quiero hoy que nos guardemos tres palabras claves para esto de la sanación. Y esa es precisamente esta de Mateo 5:20, que es el Evangelio de hoy, que es providencial, pues que justo nosotros hablando del vicio y caiga el Evangelio, eh, que es la perfección de la ley, acá en la Biblia se llama así, el perfeccionamiento, el que nadie tenga queja de uno, mejor dicho. Y Mateo 18, que lo voy a buscar aquí, Mateo 18:21, que es el siervo sin entrañas. Y la que veíamos en estos días también, se me escapa ahora, yo tenía la notica aquí, creo que es Mateo 6, que es la de la viga en el ojo ajeno, ¿cierto? Entonces, para que nos iluminemos un poquito la conciencia, primero, esto del siervo sin entrañas, ¿cierto? Ya vimos que el llamado es a que no, de verdad, que no tengan queja de nosotros, comportarnos, vivir de tal manera y como es este espíritu, la oración del Espíritu Santo, que nosotros actuemos y obremos el bien en todo momento. Mateo 7 es la de sácate la viga, ¿cierto? Entonces, a Mateo 5:20, Mateo 18:21 y Mateo 7, del 1 al 6. En Mateo se explica todo esto del reino de los cielos, que es precisamente cómo vivir las virtudes. Entonces, primer punto, el llamado a la perfección en el amor, ¿cierto? Segundo, que nuestra vida aquí es así en relación como ese siervo con el rey. Nosotros somos siervos. Nosotros fuimos creados para ser siervos, ¿cierto? Pero pues siendo hijos, pero también con ese temor y ese respeto al rey, porque muchas veces nos vamos como el hijo pródigo, pues también que no trata de buena manera, pues sí que hace sufrir a su papá. Y eh, el punto es que lo vamos a llevar, hermanos, al día a día, y es que
la situación que quizás estemos viviendo en este momento es, como yo les decía, quizás, bueno, ¿quién no le ha dicho imbécil a un hermano o cuál lo ha pensado? Que quizás en estos momentos nosotros estamos en la cárcel, ¿cierto? Quizás el desierto espiritual que estemos atravesando, la enfermedad física, que una enfermedad es consecuencia de, pues es muerte en el cuerpo, que el Señor también dice, el Señor hizo muchos milagros y hay veces decía, no, esto no es por el pecado, sino para que Dios se glorifique. Sí, puede ser una enfermedad para que Dios se glorifique, pero toda enfermedad es consecuencia de nuestro pecado. Y vamos a entender también que no solo de nuestro pecado, que quizás estamos en la cárcel por una deuda familiar. La doctora Diana Rojas, que es experta en todo esto de Santa Hildegarda, ya se dedica es simplemente a orar por todo lo familiar, porque ella ora por esas personas que no han descansado en la familia y las personas se sanan de las enfermedades. Entonces, quizás esa situación difícil que hoy estamos viviendo es que estemos en la cárcel por nuestro pecado y por el pecado de nuestra familia. Y uno ahí diría, no, qué injusticia, ¿cierto? Y ahí es también cuando ya entra Mateo 7, del 1 al 6, que dice, es que la astilla que tú ves en el hermano es la viga que tú llevas en el ojo, pero el ojo se refiere al corazón. Entonces hay una clave, hermanos, de sanación y de conciencia para poder implorar esa misericordia del Rey. Y como decía Marce, la primera lectura de hoy que nos llama a la redención es ese corazón humillado que reconoce. Hoy yo los invito en este momento, hermanos, que ustedes piensen en esa persona que quizás es la pesadilla para ustedes. Normalmente hay una persona que cuesta mucho en la comunidad o en la familia. Es esa persona que uno ve como que comete injusta conmigo, como me trata, que cuando dicen algo uno piensa, ay, qué bueno que escuchara eso y que cambiara, ¿cierto? Hay una persona que, sí, pues o pueden ser varias, pero vamos a pensar en uno y vamos a pensar todo lo malo que le vemos, todo lo malo que le vemos, todo lo que me hace, cómo me humilla, cómo me habla. Y ahora, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos des la gracia de interiorizar estas palabras que tú nos dices hoy. Porque miren, hermanos, eso que le vemos a esa persona es quizás la deuda que yo tengo, es quizás el material del que yo estoy hecho. Esa viga está en mi interior. Si yo veo en esa persona que me critica mucho, es quizás es el Señor viendo en un espejo, mostrándome que es que yo critico mucho y no me doy cuenta. O que quizás también, justo en mi familia, se debe mucho eso, ¿cierto? Y tenemos una deuda muy grande en ese sentido. Quizás no tanto soy yo, pero también, hermanos, muchas veces es muy bonito, pero justo eso que le vemos al otro es quizás lo que tenemos que perdonar en nuestro papá, en nuestra mamá, y que por eso estamos en la cárcel. Porque miren la secuencia como es. Por ejemplo, Dios en el bautismo, cuando uno tiene un proceso de conversión y se arrepiente de sus pecados, el Rey te dice, yo te perdono tu deuda. Pero nosotros salimos del retiro renovados, que nos perdonaron la deuda, y salimos a acusar al otro, sobre todo al papá y a la mamá, que eso sí los tratamos muy duro. Entonces, muchas veces en este proceso de conversión, justo eso que le vemos
a esa persona difícil que nos atormenta, a ese verdugo o a ese alguacil. Muchas veces esa persona difícil se vuelve nuestro alguacil. Miren que la palabra dice, si esa persona está ofendida, puede llamar al juez, el juez es el Señor Jesús, pues justo juez, pero ese juez lo puede entregar al alguacil con ese sentido de, bueno, cometió un pecado, merece un castigo, ¿cierto? El alguacil es el enemigo. Muchas veces se apodera de una persona para atormentarnos, pero como yo les digo, esa persona es un espejo para mí y me está diciendo, mira, esto es lo que tú me has perdonado. Eso puede ser cuando la lucha es con una relación interpersonal. Y cuando la lucha es con la salud, vamos a tomar el atrevimiento aquí. eh, Sabemos que hay, bueno, estoy grabando, entonces mejor no. En el caso de una enfermedad, la enfermedad nos habla mucho de qué es lo que tenemos que perdonar. Por ejemplo, la herida de abandono se localiza en las piernas. En las piernas se manifiesta la herida de abandono. Y los lados del cuerpo nos manifiestan la relación con el papá o con la mamá. Entonces, si tú tienes un dolor en tu pie, en tu rodilla izquierda, eso nos está hablando de que ahí hay una herida de abandono con tu papá, ¿cierto? Hay algo por sanar. Y eso no es que, eso lo trabaja mucho en la renovación carismática, pero también Santa Hildegarda tiene toda una doctrina en eso y cómo cada vicio se relaciona con una parte del cuerpo. Entonces, justo esta semana, todos estos vicios que estamos meditando se relacionan con esas extremidades inferiores, con esa zona inferior del cuerpo, con los pies. Yo les voy a mandar, eso lo tenemos en un librito de la Escuela de la Familia, cómo se ubica cada vicio en cada zona del cuerpo. Entonces, ahí, hermanos, lo que yo les estoy diciendo, el cuerpo es también un espejo que nos está diciendo, mira, aquí hay una deuda. Muchas veces una enfermedad se vuelve eso, el plan de pago de la deuda. Porque miren que Jesús con su muerte nos redimió. Entonces el Señor, que no quiere que nosotros nos enfermemos, pero permite que esos vicios nos enfermen para que podamos, si lo ofrecemos de buena manera una enfermedad, se puede volver en expiación por mis pecados, los de mi familia y los del mundo entero. Si se ofrece y si se lleva con alegría. Por eso es que nosotros como que, ay, bueno, me enfermé, qué alegría, estoy pagando la deuda, pero ese cambio pues cuesta, porque hay dolor, porque es una tribulación muy grande. Pero entonces es para que veamos eso, hermanos, como esto de la sanación es hermoso y que por las llagas del Señor hemos sido sanadas. Y esa es la oración que vamos a hacer ya, para que oremos, porque eso es la otra cosa, justo cuando empezamos estos caminos, hay personas que se empiezan a enfermar. Y eso, el momento en el que llega la enfermedad nos habla mucho de, nos habla de, eh, por ejemplo, si justo alguien se maluqueó, el día que estamos hablando de la tristeza, el día de la tristeza hubo como 3 o 4 que se enfermaron súper fuerte. Entonces eso nos está hablando. Si ustedes sienten un síntoma extraño, un día determinado, por favor, llévenlo mucho. Hay que pedir mucho la gracia del Señor de poder interiorizar todo eso. Porque basta uno reconocer, sí, yo tengo una lucha con la tristeza muy fuerte, sí, y ya, ahí se sana, ¿cierto? La verdad nos hace luz. Esa es buena manita, esa es la meditación.